les mencionamos al principio del programa, Rusia se está recuperando de otro gran ataque terrorista con al menos 20 personas muertas y 45 heridas, en lo que parecían ser tiroteos coordinados en varios lugares de culto en la República de Daguestán, al sur de Rusia. Este es el segundo ataque en los últimos 3 meses, después de que más de 130 personas murieran en una sala de conciertos cerca de Moscú. ¿Qué significa esto, o este desafío, mejor dicho, para Vladimir Putin y para las fuerzas de seguridad rusas? Lo analizamos con mi siguiente invitado. Le damos la bienvenida a Ricardo López Gotic, analista internacional. Ricardo, bienvenido a Panorama Mundial. Y estamos hablando de 2 grandes ataques terroristas en 3 meses. ¿Por qué elegir Daguestán, una zona que podría verse además como un microcosmo de la diversidad rusa? Buenas noches, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Bien, el ataque en Daguestán claramente tiene que ver con la alta volatilidad de la región del Cáucaso. Siempre ha sido sumamente conflictiva para la Rusia post-soviética. Empecemos por la guerra de Chechenia, ¿no? Siempre ha sido sumamente conflictiva para la Rusia post-soviética y en este caso sigue siendo un talón de Aquiles para el régimen de Vladimir Putin. Este ataque, además, Ricardo, reaviva los temores sobre el regreso del terrorismo masivo en Rusia, porque el que acabo de mencionar y este están muy cercas entre sí. ¿Cómo se ha visto actualmente el fracaso de los servicios de seguridad rusos? ¿Y si crees que puede ser quizás un resurgimiento de estos ataques al país en medio de un momento muy convulso entre la tensión de Rusia por lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y el yihadismo sigue cometiendo atentados terroristas desde los últimos 30 años, claramente, desde el 2001 con más intensidad, y es un fenómeno político y social e ideológico que no ha terminado. No hay ningún país que sea invulnerable a esto, lamentablemente. Es un fenómeno que sigue existiendo y claramente Rusia es parte de estos países que están recibiendo ataques terroristas de índole yihadista. Lo cierto es que Rusia se ufanaba de ser un país con una alta seguridad frente a este tipo de ataques y 2 veces en un año, como bien señalaban, primero el de Crocus Hall en marzo de este año y ahora este ataque. Lo cierto es que han intentado vincularlo de un modo bastante torpe a Ucrania y a la OTAN, pero bueno, eso no resiste ningún análisis realmente serio y eso hace que también el régimen de Vladimir Putin pierda credibilidad hacia su propia opinión pública. Hacia su propia opinión pública en el país, y esa parte es importantísima, Ricardo. A ver, Daguestán también ha experimentado algunos disturbios aparentemente relacionados con la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, por lo que estaba leyendo. ¿A qué se debe esto? Bueno, claramente hay un crecimiento del antisemitismo a nivel mundial. Esto es inocultable, es decir, lo que está pasando en América del Norte, en Europa, en países de Medio Oriente, también está ocurriendo en Rusia este crecimiento del antisemitismo. En este caso, estos grupos yihadistas, terroristas, están con su propia agenda atacando no solo a objetivos vinculados al mundo judío, sino también al mundo cristiano, porque para el yihadismo es exactamente lo mismo Occidente, Rusia, Israel, es decir, lo que para nosotros son entidades separadas, para ellos son exactamente lo mismo y por eso se enfrentan desde el Estado Islámico en su versión del Daguestán al lo que ellos consideran como un ente satánico en sí mismo. Me gustaría retomar lo que mencionaste sobre la culpa o los legisladores rusos, cómo rápidamente culparon a las fuerzas externas como Ucrania, OTAN y Estados Unidos por estos ataques. ¿Qué podrían implicar estas culpas en las relaciones de estos momentos que tiene Rusia con el mundo exterior, donde se ve completamente aislado y también sancionados? ¿Crees que puede haber una repercusión a estas acusaciones por parte de Rusia, que esto vaya más allá de un simple comentario? No, yo creo que es una forma de encauzar la atención hacia
un enemigo que tiene en este momento Rusia desde los últimos 2 años, un poco más de 2 años, que es la guerra en Ucrania. Trata de canalizar toda la atención en ese sentido y tratando de tapar las fallas de seguridad que está teniendo debido a esta guerra. Y por otro lado, la propia Organización para la Cooperación de Shanghái, que integran Rusia, República Popular China, la República Islámica de Irán, Asia Central, parece ser que le ha advertido la posibilidad de accionar terrorista en el propio Cáucaso y que aparentemente ha desoído Vladimir Putin. A ver, este ataque llevó al Kremlin a dar el paso habitual de asegurarle a los rusos que se trataba de una tragedia aislada, que no había nada que temerle, pero realmente es esta una tragedia aislada o ya se está notando la pérdida de fuerza de Vladimir Putin con lo que ocurre en el país y sobre todo de poner orden, ¿no? Porque siempre Rusia se ha conocido como esta nación donde no tienden a pasar cosas como esta. Claro, para un régimen autocrático como el de Putin, el hecho de ser víctima de 2 atentados en tan pocos meses, esto muestra una gran fragilidad en cuanto a la seguridad y que es siempre el punto central en el que se basan las autocracias. Es decir, hay pérdida de libertades, pero aparentemente se mantiene la seguridad. Bueno, al existir este tipo de atentados, está demostrando que no hay ni libertades ni seguridad, por lo tanto se resquebraja gran parte de la legitimidad de Vladimir Putin. Ricardo López Gótic, analista internacional con un doctorado en la historia por la Universidad de Karlova de Praga. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Buenas noches para ti.